La multiplicación. ¿Cómo hacerla? ¿Qué es una multiplicación? La multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como indique otro. Se usa el símbolo por, para representarla y puede escribirse en una línea o en columna. Las partes de una multiplicación son las siguientes. El símbolo por, que se coloca a la izquierda de la columna de números a multiplicar. Cada uno de los números se les conoce como factores. Al total se le conoce como producto. ¿Cómo hacer una multiplicación? El primer paso es escribir los números de manera ordenada en forma de columna, colocando el número con más dígitos arriba, y el número con menos dígitos abajo. Ambos deben escribirse de derecha a izquierda, no importa si quedan espacios vacíos del lado izquierdo del número de abajo. También hay que escribir el símbolo por, y la línea para el resultado. Después se procederá a realizar la multiplicación solo de la primera columna de la derecha. Se escribe el resultado de la multiplicación debajo de la línea. Entonces se procede a realizar la multiplicación del mismo número de abajo con el número de la siguiente columna y el resultado se coloca en la siguiente columna debajo de la línea. El mismo proceso se realiza para el siguiente número, sin embargo, en este caso el resultado es de 2 dígitos, así que el dígito de la derecha se escribe debajo de la línea de resultado y el dígito de la izquierda se escribe como acarreo para el siguiente número a multiplicar. Al realizar la multiplicación del último número se debe recordar sumar la cantidad de acarreo que se escribió encima de este número y entonces se escribe el resultado en la siguiente columna debajo de la línea. Este proceso se repite con el siguiente número de abajo y el resultado se escribirá directamente debajo de este dígito, dejando un espacio vacío del lado derecho. Al igual que el caso anterior, se multiplicará por cada dígito del número de arriba, y en caso de que el resultado sea mayor a 9, solo se escribirá el dígito de la derecha mientras que el izquierdo se pasa como acarreo a la siguiente columna. Entonces, cuando se deba realizar la multiplicación del último número, hay que recordar sumar la cantidad de acarreo que está arriba para obtener el resultado. Teniendo ambas líneas de multiplicación completas, es necesario sumar para obtener el producto final de la multiplicación. Al hacer la suma hay que respetar los espacios en blanco y considerarlos como ceros. Una vez terminada la suma se tendrá el total de la multiplicación. ¿Cómo hacer una multiplicación con punto decimal? El primer paso consiste en ordenar los números por columnas, sin importar en qué posición se encuentre el punto decimal, ambos números se escribirán de derecha a izquierda, colocando el número con más dígitos arriba y el que tiene menos dígitos debajo. Se empieza por considerar el primer dígito de la derecha del número de abajo, recordando escribir el resultado de la multiplicación debajo de la línea. Una vez hecha la multiplicación de la primera columna de arriba se pasa a la siguiente, cuidando de escribir solo el dígito de la derecha debajo de la línea de resultado y colocando el dígito de la izquierda como acarreo para el siguiente número a multiplicar. Una vez teniendo el acarreo listo, se hace la siguiente multiplicación y se le suma la cantidad de acarreo escrita arriba. Lo mismo ocurre con las siguientes dos columnas, donde se obtiene el respectivo acarreo y se suma una vez realizada la multiplicación de la última columna. Continuando con la multiplicación, se considera el siguiente número y se multiplica con el siguiente dígito de arriba, siempre manteniendo un espacio en blanco a la derecha, después se sigue con el siguiente número, del cual se obtiene un acarreo, porque el resultado de la multiplicación es mayor a 9. Habiendo escrito el acarreo en la siguiente columna se procede a realizar la siguiente multiplicación y se suma el acarreo. Como el resultado es de 2 dígitos, se deja el derecho en el resultado y se coloca el izquierdo como acarreo para la siguiente columna. Se hace la siguiente multiplicación y se suma el número escrito arriba. Este mismo proceso se hace con el número en la última columna en la cual también se tiene un acarreo. Se repite el mismo proceso para el siguiente dígito, el cual se multiplicará por cada uno de los dígitos del número superior, manteniendo solo el dígito de la derecha debajo de la línea y colocando el otro dígito como acarreo para el siguiente número a multiplicar. En el caso del último dígito se escribe el resultado completo debajo de la línea de resultado.
Después de este proceso se tendrán 3 filas debajo de la línea de resultado. Estos números deben ser sumados respetando los espacios considerándolos como ceros. Con la suma finalizada, solo es necesario agregar el punto decimal en la posición correcta. Para esto hay que contar la cantidad de números decimales en ambos productos, en este caso serían 3, así que el punto decimal se agrega después del tercer dígito del resultado de derecha a izquierda. Una característica de la multiplicación, es que sin importar el orden de los factores, la operación siempre dará el mismo resultado o producto. A esto se le conoce como propiedad conmutativa. Otra característica, es que podemos multiplicar primero dos números y después agregar el tercero, y aún así se obtendrá el mismo resultado, es decir, el orden en que se lleve a cabo la multiplicación puede variar pero el resultado seguirá siendo el mismo. Esta es la propiedad asociativa. Por último se procederá a mostrar un ejercicio para aplicar lo aprendido. Se darán 5 segundos para poder pausar el video y solucionar el ejercicio. Después de haber ordenado los números en columnas, colocar el símbolo de multiplicación, la línea de resultado, multiplicar dígito por dígito y realizar la respectiva suma se obtiene el siguiente resultado. Hay que recordar agregar el punto decimal en el lugar correspondiente. Gracias por la atención.